Bien, ahí nos quedamos. En vez de protestar porque no me han avisado que se estaba por cortar la sesión, directamente he anotado esta parte que ya estaba anotada antes, pero cortarse la sesión por cumplirse 40 minutos, ah, obviamente desaparece todo. Siempre les pido que chequeen en la clase también cuántos segundos nos falta, pero nadie me ha avisado. Ah, pero ustedes pueden ver eso, creo que no, ahora no se puede ver, ¿no? No, no podemos ver. Es cierto. No, Alicia, no se puede ver esta vez. Ah, ya, no les voy a echar la culpa entonces. Ya, entonces ya voy a anotar lo que habíamos anotado. Después estaba anotando esto cuando se cortó todo. Ahora estaba anotando cuál justo estaba acá. Anotando cuál. Y esto ya conocen, ¿no? Manejado en el ejemplo. Las variables que pueden entrar son las que están fuera de la base. 1, H1 y H. ¿Ok? Fíjense que no es nada complicado, solo hay que chequear esta columna del reporte de Solution List. Las que pueden salir son las que están en la base. Las que pueden entrar son las que no están en la base. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, les voy a hablar de la regla de la actividad. Para eso tengo que determinar para las variables de decisión y a veces para las variables de dura y excedente también, tengo que decidir qué va a pasar. Siempre van a existir solamente tres alternativas. Una es que suban, una alternativa. La segunda es que bajen. Y la tercera es que se mantengan como estaban. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres alternativas para cada variable de decisión y también para cada variable de figura, en este caso, no hay figura. Bien, eso vamos a comenzar a analizar ahora. Y aquí se requiere bastante criterio y lógica, vuelvo a repetir. Así que vamos. ¿Por dónde voy a comenzar? La teoría dice comienzan por las restricciones críticas. ¿Cuáles son las restricciones críticas? Ya hemos dicho, la 1 y la 2. Eso es importante. La 1 y la... ¿Qué más? Ahora, entre las dos, ¿por cuál debería comenzar? La número 2, fíjense, es la más importante porque además de ser crítica, ahí se ha dado el cambio. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna duda que debería comenzar a analizar por esa restricción. Es lo que podría llamar la más crítica. Ok. Vamos entonces a ver, primero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con X1? ¿Qué creen que va a pasar con X1? ¿Sube, baja o se mantiene? Ahorita vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la capacidad de la máquina B está siendo utilizada, fíjense aquí está, la capacidad de la máquina B que antes era 460, estaba siendo utilizada al 100%. Y X1 tenía un coeficiente demasiado grande. Por eso que X1 no se producía. Ahora que la capacidad de la máquina de 460 minutos por día ha bajado a 400 minutos por día, ¿qué va a pasar con X1? ¿Sube, baja o se mantiene? Sube, dice. Sube, pero y ahora tiene menos Mantiene. recursos. Cuando tenía mucha plata no se producía, ahora que tiene poquita plata se va a producir. Estoy hablando de No, plata, aunque son minutos. se mantiene. Se mantiene, obviamente, sin ninguna duda, se mantiene en 0. ¿Cómo va a producir? Antes no se producía y ahora que las condiciones son peores,
No ha mejorado nada X1. A ver, ¿cómo va a producir X1? ¿Qué cambio se ha dado en X1 que sea favorable? ¿Ha aumentado su utilidad? No. ¿Ha disminuido este tiempo que pasa en la máquina B? No. ¿Por qué va a producir? No hay absolutamente ninguna razón para decir que X1 va a entrar a la base. Por lo tanto, ¿quién me dijo eso de que se mantiene? ¿Quién dijo se mantiene? Yo. Ok. Ian Baca dice que se mantiene. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, va a ser una linecita horizontal. Uy, ¿qué está pasando? Estoy olvidando de... Ahora sí va a estar bien. Va a ser una línea horizontal. Ahora, seguimos con la misma restricción especial, que es la número 2. ¿Qué va a pasar con X3? Disminuye. Obviamente disminuye. Pese a que es el producto estrella, porque tiene la mejor utilidad, que se produce en gran cantidad, pese a eso, producen 230 unidades. ¿Por qué? Porque tiene la mejor utilidad unitaria, obviamente. Pese a eso, X3 tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque este recurso antes era 460. 460 entre 2 les daba 200. 460 entre 2 les daba 230. Ahora ya no es 460, pues, ahora es 400. 400 entre 2 da solamente 200. Entonces, ¿qué significa eso? Que X3... Uy, ahora, cuando se analiza esto, no solamente para la repetición 2, esto ocurre en todas. X1 se mantiene, acá también X1 se mantiene, acá X3 obviamente baja, y en esta no hay. Ahora falta decir qué va a pasar con X2. ¿Qué va a pasar con X2? ¿Sube, baja o se mantiene? A ver, en la número 2 ya no existe X2, por lo tanto ya no analizan X2. Ahora saltan ¿a dónde? A la otra restricción crítica. ¿Sí? A la número 1. Aumenta. ¿Sí? Se mantiene. Ok, Ramírez dice que se mantiene. Yo digo que se ¿Están de aumenta. acuerdo todos? Aumenta. Ian dice que Ya. aumenta. ¿Quién da menos? Ahí. Ok, es cierto que aumenta. Les voy a mostrar por qué. Miren, X1 se mantiene en 0. X3 ya no es 230. Ahora, como máximo puede ser 200. Y vamos a suponer que X2 sigue siendo 100. 100 por 2 es 200. Más X3 que como máximo puede ser 200 da 400. ¿Qué significa eso? Que en realidad X2 puede subir de 100. ¿Por qué? Porque todavía existe el recurso, o alcanzaría. Les repito, de 100, 200 da 400, quiere decir que todavía existe los de la máquina A que pueden ser utilizados, y eso ocurriría si X2 sube. Y si sube ahí, también sube en las repetición 3. Bien. Ahora, si se fijan bien acá en el análisis lógico, necesitamos saber qué va a pasar con X2, con X3, con X1, pero también necesitamos saber qué va a pasar con H3, H1 y H2. No nos queda otra que analizar adicionalmente esto. ¿Qué va a pasar con H1? ¿Qué va a pasar con H2? ¿Qué va a pasar con H3? ¿De acuerdo? H1 está asociado a la primera restricción, como ustedes saben, H2 a la segunda y H3 a la tercera. A ver, voy a comenzar por H3. Miren, si X1 se mantiene y X2 sube,
y el lado derecho se mantiene como estaba. Quiere decir que estamos utilizando más. Y podemos ver que estamos utilizando más. Si estamos utilizando más, sobra menos. Antes sobraban 20 minutos, ahora sobra menos. ¿Qué pasa entonces con H3? Obviamente H3 baja. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a la segunda. Si cuando teníamos 460 minutos, la número 2 era crítica, ahora que solo tenemos 400 minutos, con mayor razón va a seguir siendo crítica. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si va a seguir siendo crítica, significa que H2 va a seguir siendo igual a 0. Porque si H2 deja de ser 0, ya no es crítica. Y aquí claramente la segunda tiene que seguir siendo crítica, incluso más crítica que antes. Por lo tanto, H2 podemos anticipar que se va a mantener en 0. Y ahora dígame qué va a pasar con H1. ¿Sube, baja o permanece igual? Sube, baja o permanece igual. A ver, les voy a mostrar esto. En la segunda sección, el máximo valor que podría tomar X3, ¿cuál es? Es 400 entre 2, 200. 200, 2, 200. Máximo valor que podría tomar. Viendo la restricción número 3, ¿cuál es el máximo valor que podría tomar X2? Sería 105. 420 entre 4. 105. Sí. Ahora, hagamos una cosa. Voy a tomar los máximos valores de X2 y de X3. 2 por 105 más 200. Da 410. Es decir, que aun cuando X2 sube, lo máximo que podemos utilizar de este recurso, que son los minutos en la máquina A, son 410 minutos. ¿Qué significa con H1 que valía 0? Sube. Listo. Aunque no crean, si hemos logrado completar la regla de las flechitas, hemos avanzado casi un 50% de, del procedimiento que nos están pidiendo para hallar la respuesta. Ahora miren qué fácil va a ser esto. Voy acá. Pregunta. ¿Puede salir de la base X2? Vean la flechita. ¿Puede salir de la base X2? Porque sale de la base significa que ahora vale 0. ¿No? ¿Puede salir X2? Obviamente no. ¿Por qué? Porque tiene un valor alto y además de eso tiende a aumentar. ¿Cómo puede valer 0 X2? Imposible. Ninguna posibilidad de que eso ocurra. ¿Qué me pueden decir de X3? Que es el producto estrella. Obviamente disminuye, pero tiene que disminuir lo menos posible. Tiene un valor altísimo, que es 230. Es imposible que disminuya hasta 0. Por lo tanto, puede salir la respuesta. No. Es el producto estrella, no se olviden. Por lo tanto, disminuye lo menos posible. Bien. Ahora, si no sale X2, si no sale X3, ¿cuál sale? Alguno tiene que salir. X3. Y aquí se puede ver clarito. H3 tiene un valor pequeño, que es 20, pero tiende a disminuir. Eso significa que es fácil que baje hasta 0. Pongo sí, porque tiene un valor pequeño, que además tiende a disminuir. Por lo tanto, es fácil decir que sale de la base H3. Es fácil decir o imaginar que H3 va a valer 0. Pero hay otro detalle más.
H3 era una variable, no, era una variable básica, y que por eso la tercera restricción no era crítica. Pero ahora H3, al salir de la base, es una variable no básica. ¿Qué va a ocurrir con la tercera restricción? ¿Qué ocurriría con la tercera restricción? Se vuelve crítica, dice. Sin ninguna duda, la tercera restricción se vuelve crítica. ¿Por qué? Porque su variable de holgura ahora ya no es básica, sino es no básica. Y eso dice la definición de crítica. Su variable de holgura excedente, si es no básica, es crítica. Además, les dije una cosa antes. Cuando entra o sale una variable de holgura o de excedente, va a haber un cambio de restricción crítica. Ya sea se va a aumentar alguna o va a quitarse alguna. En este caso, si H3 se convierte en no básica, la tercera restricción se vuelve crítica. Vamos. ¿Cuál entra? X1 ya hemos dicho que no, porque ahora es menos conveniente que antes, ¿cierto? Y antes no se producía nada de puertas, ahora que este recurso ha caído tanto y las puertas se utilizan mucho por unidad de ese recurso, ahora es menos conveniente. Eso ya ha salido, por eso dijimos se mantiene. Por lo tanto, se mantiene significa que sigue siendo 0. Entonces, voy a poner eso. Y un óptimo sigue siendo igual a 0. La pobrecita variable no va a poder entrar a la base, va a seguir valiendo. ¿Qué pasa con H2? Hemos dicho que la restricción 2 va a ser más crítica que antes. ¿Recuerdan? En la segunda restricción, si por 460 minutos era crítica, ahora que eso ha caído tanto, con mayor razón va a ser crítica. Eso significa que no va a aparecer nunca holgura. La restricción número 2, porque va a ser crítica. No, porque será más crítica que antes, voy a poner. Por lo tanto, no entra. Y si no entra, ¿qué significa? Significa si no entra. Significa que H2 óptimo va a seguir siendo 0. Entonces, volvemos acá. Si no entra X1, si no entra H2, ¿cuál entra? Tiene que entrar una de ellas, H1. Sí, porque hace rato hemos mostrado qué cosa. Si bien valía 0, pero está subiendo. Y subiendo significa que ahora existe holgura. Cuando existe holgura, ya no es. ¿Sí? Cuando existe holgura o existe excedente, ya no es. Entonces, decimos que sí, hay que explicar por qué. La explicación es porque al bajar X3 y subir X2, pese a subir X2, aparece holgura. Si aparece holgura, ¿qué les dije? Ya no es crítico, aparece holgura. Ok. Además, más fácil, esto. Si H1 entra a la base, ¿qué significa? Que H1, que antes era no básica, se ha convertido en básica. Y si H1 es básica, la primera ya no es crítica. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Nos falta un 20% del procedimiento, nada más. Estamos casi terminando, porque esto era lo difícil.
¿Te has dado cuenta que esto es mucho más completo que lo que hicimos en el anterior ejemplo? En el anterior ejemplo ya se sabía por teoría cuál salía y era fácil determinar con una mirada cuál entraba. Pero aquí no. Por eso aquí estamos haciendo el procedimiento completo. Paso número 1. Nos vamos al 2. Sistema de ecuaciones con las definiciones críticas. La 1, acabamos de decir que ya no. Voy a anotar aquí si quieren. Ya no es crítica la definición número 1. Ya no la 1. La 2 es más crítica que antes, por lo tanto tengo que anotar la 2. 1 más 12 es igual a, ya no 460, sino solo 400. No se olviden. Ya es la número 2. Y la número 3, hemos dicho que ahora se vuelve crítica. Entonces, x1 más 4x2 se vuelve crítica. Por lo tanto, igual a ¿cuánto? 400. Son las únicas definiciones críticas ahora. La primera ha dejado de ser crítica y la tercera ha pasado a ser crítica. Si entra o sale una variable de oscura, va a haber un cambio de definiciones críticas. Una va a dejar de ser o más bien va a pasar a ser. Si ustedes están terminando de anotar, yo voy a dibujar acá la llavecita para que clarito que es un sistema de ecuaciones. Pero no se olviden una cosa. Dijimos antes que dado que x1 no está entrando a la base, sigue valiendo 0. Sean consecuentes. ¿Qué significa esto? Significa que x1 óptimo va a ser 0. Y con eso, ahora sí el sistema queda como un sistema determinado. ¿Qué significa determinado? Con igual número de ecuaciones queda incógnito. ¿Cierto? Igual número de ecuaciones queda incógnito. Bueno, ahora sí está demasiado sencillo esto. ¿Qué requieren abrir sus máquinas? De la primera definición podemos concluir que x3 es igual a ¿cuánto? Igual a 200. 200. Sí, está clarito. Y de la segunda podemos concluir que x2 es igual a 105. 105. No he puesto todavía los asteriscos. Recordarán por qué. Nos falta verificar las excepciones que no en todo el sistema, que es el paso número 3. Por eso he puesto todavía asteriscos. Esto va a depender. Entonces voy a verificar cuál. La número 1, que es la única que no entró al sistema. Entonces la 1 es, voy a desplazar la nueva solución en la 1. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo? Desplazo la nueva. x1 que sigue valiendo 0. Más 2x2. 2 por x2 que ahora vale 105. Más x3 que ahora vale 200. Dice menor o igual a 430. Veamos si es así. Sale 410. Sale 410 y eso es menor o igual a 430. Se verifica. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero aparte de saber que se verifica, de aquí sale H1. ¿Cuánto vale H1? De acá. ¿Cuánto vale H1? 20 le dice. 430 menos 410. Vale 20. Perfecto.
Y como se ha verificado la única restricción que no entró al sistema, ahora sí voy a ir acá a donde hemos hallado X2 y X3 y le voy a poner recién con otro colorcito para que se note que es en otro momento de tiempo. Le voy a poner recién el asterisco, asterisco, asterisco. ¿De acuerdo? Último paso. Además, el hecho de que se verifiquen las restricciones que no han entrado al sistema implica también que podemos ir al último paso, el paso número 4, donde vamos a recalcular X sub 0. ¿Cómo vamos a recalcular? Pues simplemente reemplazando la nueva solución en el objetivo. Por lo tanto, X0 nuevo óptimo, ¿a qué va a ser igual? 3 que multiplica a X1 que sigue valiendo 0, más 2 que multiplica a X2 que ahora es 105, más 5 por X3 que ahora es 200. ¿Cuánto nos da? 1210. 1200. ¿Okay? Ahora, si alguien se pregunta, ¿y por qué ha empeorado X sub 0? Fácil. Al tener menos capacidad en la máquina B, estamos bajando la producción. Cuando se baja la producción, obviamente que X sub 0 también era lógico. Era lógico que eso ocurra. Y bien, decía con sus compañeros de la otra clase, que el que ha entendido lo que he hecho con este problema, ya sabe el tema para examen. Ya no necesita asistir a más de gente. Este es el caso más completo de todos. ¿Entiende esto? Entiende lo que vamos a hacer el día sábado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pido para el día sábado? Que vuelvan a resolver esto así las veces que sean necesarias hasta que quede claro. Si hacen eso, cuando vayan el sábado a la clase correspondiente, que ya va a ser presencial, van a entender todo. O sea, depende de ustedes. Mi recomendación es que resuelvan esto las veces que sean necesarias hasta que quede claro. Y cuando lo tengan claro, la clase del día sábado les va a parecer una clase para el ciclo básico. ¿Ok? Muy bien. Entonces cerramos ahí la sesión de hoy. Como verán, tengo un problema en mi cámara que tengo que resolver, no me he dado cuenta antes. Entonces, eso vamos a resolver para la siguiente clase virtual. Ya. Cerramos ahí. Buenas noches entonces, que les vaya bien. Hasta luego.